De vuelta con CNN Chile Radio, iniciamos la primera conversación de esta mañana, 9:01. Nos acompaña en la mesa de trabajo el exministro de Seguridad Pública y académico de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile, Luis Cordero. Gracias por estar acá, bienvenido. No, por favor, muchas gracias. Luis, comencemos hablando de escuelas protegidas. ¿Cómo ha visto el camino que ha tomado este proyecto y además la resolución que dio a conocer sobre este tema el Tribunal Constitucional? A ver, yo creo que hay dos cuestiones previas que uno tendría que hacer. La primera, nosotros tenemos un Tribunal Constitucional diametralmente distinto al que teníamos hace una década. La mayoría de ellos son académicos de una larga trayectoria y tenemos dos ministros de Corte de Apelaciones que están en el tribunal. La razón por la cual recalco esto es que creo que es un error leer al Tribunal Constitucional en clave política y uno tiene que entender que son jueces en el cual sus prestigios están asociados ¿Ambos sectores han caído en eso? Yo creo que en general lo que tiende a suceder en el sistema institucional es que cuando quien pierde en el Tribunal Constitucional tiende a impugnar al tribunal. Pero yo creo que es conveniente mirar eso para poder leer bien adecuadamente el debate sobre escuelas protegidas. El debate de escuelas protegidas da origen a tres discusiones muy significativas. La primera tenía que ver con la discusión de convivencia escolar versus sistema de enjuiciamiento criminal, Sí. y por lo tanto cuánto terminaba transformándose en una gestión policial, temas al interior de las escuelas. La segunda tenía que ver con algunos aspectos que estaban vinculados al régimen de restricción, y el tercero tenía que ver con la pérdida de algunos beneficios sociales. Respecto del primero y del último, el tribunal se pronunció. Yo diría que en el caso del último, que es gratuidad, es conveniente mirar la votación, que es 7-3, porque eso sí puede tener un impacto en los efectos que tiene la discusión sobre el registro de vándalos, En principalmente. ese sentido, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cómo lograr reducir la violencia al interior del colegio? Usted ha hablado mucho de reinserción Sí. también. Lo que pasa es que hoy día en general, no solo en Chile, sino que en el mundo, tenemos un aumento muy significativo de violencia juvenil y que esto se traslada a los establecimientos educacionales. El problema que tenemos hoy día en los establecimientos educacionales, esto mirado desde mi experiencia en seguridad, es que hay una situación, sobre todo los hechos más graves, que es muy difícil distinguir entre convivencia escolar, ¿no?, y problemas de seguridad pública. ¿Por qué? Porque está en juego la integridad del resto de los estudiantes, de los profesores, Claro, de la comunidad escolar. Y enseguida, porque la escuela también se transforma, que es un espacio de socialización, donde además aprendemos, entre otras cosas, las virtudes de la convivencia democrática, es un espacio que también genera las disrupciones propias de la sociedad. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado, y esta es una advertencia que hace el Tribunal Constitucional, de transformar a la escuela en un espacio de control penal, porque responden a dos racionalidades diametralmente distintas. Para las comunidades escolares también es un problema porque le impone responsabilidades a sus profesores y a sus directivos para circunstancias en las cuales la escuela no está preparada. Entonces, hay varias cuestiones que uno podría desarrollar. Algunas se han venido trabajando en algún tiempo, entiendo que esta administración lo sigue desarrollando, que es vincular, por ejemplo, trayectorias educativas para identificar factores de riesgo y poder entonces hacer intervenciones tempranas. Cuando hablamos de reinserción, en rigor lo que estamos haciendo es tratemos de identificar tempranamente los factores de riesgo y realizar las intervenciones adecuadas. Luis, usted ha dicho, y también lo sostenía al inicio de esta entrevista, que es un error relacionar o mirar al Tribunal Constitucional como un aliado político. Y en una entrevista reciente usted dijo precisamente lo siguiente: la oposición debe tener cuidado de creer que el TC va a ser un aliado político. ¿Por qué? Primero, por el perfil de los jueces. Los jueces que integran hoy día el tribunal. ¿Pero lo ha pensado la actual oposición? ¿Usted No lo ve? sé. No, es algo que respecto de lo cual ni pública ni privadamente a mí me han consultado. Así que yo en esto tengo un juicio más bien de mi experiencia del análisis de la jurisprudencia y de las trayectorias que yo he analizado tanto para la Corte Suprema como para el Tribunal Constitucional. Primero hay que entender bien a los jueces. Aparte, la política en general le es difícil comprender las instituciones. Cuando uno ve la crítica al TC, la crítica a la Contraloría y la crítica a la Corte Suprema, se caracteriza esencialmente por lo mismo. Lo segundo es que creo que hay que tener cuidado. Desde que el Tribunal Constitucional resolvió el caso de la denominada Casa Allende, y que fue una votación bien abrumadora, el tribunal envió una señal al sistema institucional que lo relevante para ellos es la Constitución y el derecho y no la contingencia política, en el fondo. Y eso es un antecedente que es bien clave. ¿Por qué? Porque este es un tribunal, creo yo, que tiene muy internalizado que para conflictos de esta naturaleza es una especie de árbitro institucional
y por lo tanto es árbitro de la Constitución, pero no de la política. Y por eso yo creo que la oposición en este caso tiene que tener mucho cuidado con leer al tribunal en clave política y no entenderlo en clave de árbitro institucional. Ya, ahí me deja la bandeja para dos preguntas. La primera, ¿podría ser riesgoso entonces para la oposición llevar aspectos de la mega reforma al TC? No lo sé, no sé cómo lo están analizando. En general, en los debates, en la tramitación legislativa, puede ser que existan algunos puntos. Yo creo que hay un debate en torno al tema de invariabilidad. Puede haber debates sobre discriminaciones de sectores económicos asociados, por ejemplo, a las compensaciones por actos anulables, que en el caso de la RCA. Hay discusiones jurídicas que ahí me parece que son interesantes. Cuando una de las cámaras toma la decisión de llevar un caso al Tribunal Constitucional, lleva un caso jurídico, pero también que puede tener implicancias políticas. Esas implicancias políticas pueden ser reforzar una posición del gobierno o de la oposición, pero eso es una definición que tendrán que tomar los parlamentarios que están llevando ese asunto. Lo que sí creo es que hay un par de debates jurídicos constitucionales que son relevantes ahí. La oportunidad política, los efectos políticos, a mí me parece que es un tema que tienen que evaluar los parlamentarios en cada momento. Y en ese sentido, las críticas que han surgido desde el actual oficialismo a la Contraloría, ahí nos cambiamos de institución a propósito del pronunciamiento por la exministra de Seguridad Pública. Sí. Han dicho algunos personeros del oficialismo, ojo con la Contraloría, o eventualmente estaría excediendo sus atribuciones. Mire, en general, yo aquí trataría de hacer dos distinciones. La primera, la Contraloría el año 2027 el próximo año va a cumplir 100 años. Es una de las instituciones que se caracteriza por haber mantenido una solidez desde el punto de vista de su tradición para el control de los recursos públicos y especialmente las reglas legales y en concreto los temas de probidad y conflictos de interés. Ahí está su activo. Es una institución autónoma, es un órgano unipersonal. Todos los contralores, durante todos los gobiernos, desde la creación de la Contraloría, siempre han tenido situaciones tensas con las administraciones de turno, ¿no? En el caso del dictamen de la exministra Steiner, en general lo que hace la Contraloría es citar sus precedentes. Ahora, lo que puede suceder es otra cosa. Lo que puede suceder es que podamos tener discrepancias jurídicas sobre determinado tipo de interpretaciones de la Contraloría. Y a mí me parece que esas discrepancias son legítimas. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo una diferencia que es muy evidente, que está documentada desde antes que yo fuese ministro, sobre la manera en que la Contraloría entiende el control de empresas del Estado como Codelco, porque Codelco es un gran jugador y que necesita cierta flexibilidad. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Creo que hay que hacer una distinción entre los roles institucionales con aquellas que son discrepancias jurídicas o algunas que puedan tener de consecuencias políticas. Lo que creo que sí es peligroso es descalificar a las instituciones por tomar decisiones en las cuales uno está en desacuerdo. Y esa crítica, que es en este caso a la Contralora Dorothy Pérez, es común también cuando se critica a la Corte Suprema o al Tribunal Constitucional. No, y que dicho sea de paso la hizo el presidente del Partido Republicano y el presidente de la Cámara de Diputados. Sí, yo creo que en el caso que la haga el presidente de un partido, a mí me parece que está dentro de la regla del juego. Que la haga el presidente de la Cámara de Diputados es un poquito más complicado, creo yo, porque con indiferencia de quién es el presidente ahora, el diputado o el senador que es presidente de la corporación es a su vez representante de la corporación. Entonces, yo creo que en este tipo de cosas hay que tener cuidado. Sin embargo, ojo, la situación que está pasando hoy día con la crítica a la Contralora Pérez es lo que pasó con el excontralor Bermúdez, es lo que pasó con el excontralor Mendoza, simplemente para citar los tres últimos en el fondo, ¿no? Y yo creo que es conveniente hacer la distinción entre las discrepancias jurídicas de aquellas que uno puede tener con el rol institucional de organismos como esto, que en el caso de la Contraloría ya va a cumplir al centenario y que en buena parte el rol que tiene es tomar decisiones que suelen incomodar a los gobiernos. Hay voces de la oposición que han calificado estas críticas como una verdadera operación política en contra de la Contraloría y han hecho un llamado al propio presidente de la República a detener dicha operación, como la califican, si no se terminaría convirtiendo casi que en un cómplice pasivo, decían algunas voces en la oposición. Mire, en general los gobiernos tienen que tener mucho cuidado en cómo generan sus discrepancias con las instituciones de control. Yo creo que el gobierno tiene que ser prudente, creo que ha sido prudente hasta ahora y es conveniente que se mantenga así. Las críticas a las instituciones me parece que forman parte del debate democrático y en esto, más que el derecho, prima la prudencia y yo creo que también es conveniente que los parlamentarios oficialistas no dejen en una situación incómoda al gobierno. No es conveniente que una administración,
cualquiera sea esta, entre en discrepancias públicas con el organismo de control, principalmente porque el organismo de control está a cargo desde gestiones cotidianas hasta cuestiones muy estructurales, y el funcionamiento regular de una administración pública y de un gobierno en particular depende de esa dinámica de funcionamiento con el organismo de control. Quisiera preguntarle, Luis, en su experiencia, si usted considera, con lo que ha podido conocer hasta ahora, que la Contraloría está de alguna u otra manera excediendo sus atribuciones, al menos en los juicios que hace sobre la exministra de Seguridad Pública. Y quisiera conocer también su parecer sobre los argumentos que ella pone sobre la mesa para llevar adelante su defensa, al menos ante la Contraloría. A ver, dos cosas. La primera, cuando uno analiza el dictamen en torno a este punto, la Contraloría no hace sino citar su jurisprudencia clásica en materia de principio de imparcialidad y conflictos de interés. Yo diría que eso es bien relevante tenerlo presente. En segundo lugar, durante largos años existió discrepancia en nuestro país si se podía pronunciar sobre la situación de desempeños de cargo de confianza. Sí, sí. Y esa es una discusión que se zanjó hace mucho tiempo, y la Contraloría ya ha tenido pronunciamiento de ministros de Estado, paradojalmente, por presentaciones que realizaron en el pasado parlamentarios que hoy día están en el oficialismo. Entonces, yo creo, ahora, ¿por qué esto es importante tenerlo presente? Porque en el sistema institucional chileno, las precedentes de la Contraloría son obligatorios. Entonces, cuando usted le pide un dictamen a la Contraloría y la Contraloría decide en un sentido determinado, ese va a ser el criterio hacia adelante hasta que lo cambie, en el fondo, ¿no? Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado para entender bien la lógica de la política con la lógica de las instituciones permanentes. Dicho esto, yo creo que pueden existir discrepancias interpretativas sobre el dictamen de la Contraloría como de cualquier otro, pero que excedió sus atribuciones, a mí me parece que es una afirmación incorrecta, que no se compadece ni con la jurisprudencia citada, ni se compadece con el funcionamiento histórico de la Contraloría sobre estos ¿Y dónde puntos. podrían estar esas discrepancias interpretativas? ¿Qué son los argumentos que también defiende la exministra? Por ejemplo, lo que pasa es que yo no he mirado en su escrito, entiendo que ella ha hecho una reposición. Ella dice que la Contraloría comete graves errores de derecho e invade las atribuciones del Ejecutivo. Claro, lo que pasa es que A grosso modo, claro, obvio tiene otros argumentos. Lo que, yo creo que hay que tener mucho cuidado ahí, porque no me voy a referir a la presentación de la exministra porque no la he leído, pero sí me puedo referir a algunas columnas que yo he leído o a algunas declaraciones. Lo que me parece que muchas de esas críticas desconocen cuestiones elementales del derecho administrativo chileno. La Contraloría es una institución autónoma, no hay otra, está lleno de Contralorías en el mundo, pero no hay otra con el poder que tiene la Contraloría chilena, para que tengamos un orden de dimensión. Porque tiene el control de los recursos públicos, el control de la función pública, pero además interpreta con efectos vinculantes la ley que aplica a la administración pública. Entonces, está en la gestión de los fondos públicos y en el derecho que aplica la administración. ¿Eso qué efecto produce? Que disciplina a la administración. Alguien podrá decir, trata a la administración de un modo muy homogéneo cuando es muy heterogéneo. Eso puede ser una crítica válida, pero ese es el modelo institucional que tiene Chile hace un siglo, va a cumplir el próximo año un siglo, y por eso es bueno entender cómo funcionan las instituciones, porque cuando se desconoce cómo funcionan, pero sobre todo cuando se desconoce sus formas de trabajo histórica, se pueden cometer errores de estas características. Dentro de los argumentos, Luis, que sostiene la exministra, dice que el artículo 3 de la ley número 21.730, que crea el Ministerio de Seguridad Pública, la faculta explícitamente para solicitar antecedentes a las policías con fines de coordinación y supervisión. Sí, yo creo que esa no es una norma que esté en discrepancia, el dictamen lo dice. El problema es si hay requerimientos específicos con personas individualizadas, que respecto de lo cual la Contraloría señala que debiera existir un principio de abstención. Y en esto un pequeño detalle. En el sistema institucional chileno, el conflicto de interés no es lo mismo que el conflicto de interés en el sector privado. Operan de un modo diametralmente distinto. En el sistema institucional chileno, por la propia aplicación de la ley, el conflicto de interés no solo tiene que ser actual, sino que puede ser potencial, y en general se entiende que es cualquier medida que pudiera restar de imparcialidad. Y es una regla bien absoluta. Sobre esto tenemos precedentes en el sistema chileno, muchos. Entonces, por eso hay que tener un poquito de cuidado. Ahora, me parece que la exministra Steiner está en su derecho en la presentación, pero es bueno también tener claro que la decisión de ese dictamen no se basa en un acto de autoridad innovativo,
sino que se basa en criterios previos que la Contraloría ha sostenido para otros casos. Ya, o sea, no es que este caso pueda sentar un precedente que el día de mañana termine debilitando la facultad, por ejemplo, de supervisión civil sobre las policías, etcétera. No, en absoluto. Además, tenemos otra particularidad. La Contraloría se encarga de identificar. Las policías son dependientes administrativamente del Ministerio de Seguridad, pero para efectos de la investigación penal, su dependencia es del Ministerio Público, para efectos de la investigación en concreto. Y por lo tanto, la ley establece una muralla muy clara entre los antecedentes de una investigación penal que, aunque administrativamente dependan del Ministerio de Seguridad, esa información no puede ser traspasada a la autoridad civil de las policías. ¿Cómo ha respondido el gobierno a este tema? No, yo creo que el gobierno ha actuado de modo prudente, por las razones que yo he señalado. A mí me parece que hay un acto de deferencia natural y obvio a una exautoridad del gobierno, y también yo creo en el sentido de poder no entrar en una discrepancia pública con la Contraloría por las razones que yo ya he indicado. Luis, le quiero preguntar sobre la ley de responsabilidad penal adolescente. Podemos hablar también, si es que nos alcanza el tiempo, del registro de vándalos e incivilidades, pero sobre la ley de responsabilidad penal adolescente, dar contexto, el Senado aprobó en general el proyecto que busca aumentar las penas para menores de edad que cometan delitos graves. Usted ha dicho, no va a provocar que estas conductas delictuales se disuadan. Sí. ¿Por qué? Por varios motivos. El primero tiene que ver con que el diseño que nosotros tenemos es un diseño que tiene un tratamiento penal distinto para menores de edad que para adultos. Y eso supone que el sistema institucional descansa en un mayor énfasis en reinserción en menores de edad. Lo que yo he dicho tampoco es ninguna novedad. En otro texto que ha publicado estos días el exministro Hernán Larraín sostuvo una situación en el mismo sentido, en el fondo. Ahora, ¿por qué importa esto? La situación que está pasando con violencia juvenil en el mundo tiene preocupado buena parte de los países del mundo. Eso es cierto. En el caso de los países de referencia de Chile, es lo que está pasando en Suecia, en Reino Unido, Dinamarca. Y lo que está sucediendo ahí es que ha venido un tratamiento como si fueran adultos y algunos de esos países han vuelto a retroceder. La situación es compleja porque al final del día, lo que sí tenemos desde el punto de vista de la evidencia, cosas claras, es cuando las personas en edad de imputabilidad penal tienden a cometer delitos muy graves, eso está en torno a los 16, 17 años, vienen de trayectorias delictuales que comenzaron alrededor de los 10 o los 11 años. Y es esa reincidencia que defiende el gobierno como argumento para avanzar en esta discusión. Lo que pasa es que cuando usted toma a menores de edad que comienzan sus trayectorias delictuales a los 10 o 11 años, la obligación del Estado no es tratar ese circuito como reincidencia, que lo puede hacer desde el punto de vista penal, sino que la obligación primordial del Estado es intervenir para interrumpir esas carreras delictuales o bien impedir que se inicien. Yo para estos efectos he señalado los datos que tiene Carabineros. Carabineros tiene un plan que se llama el Plan 24 Horas que le muestra al Estado de Chile todos los menores de 18 años que ingresan a una comisaría. Entonces, de acuerdo a esos datos, nosotros sabemos que el 73% de los menores de 18 años que ingresan a una comisaría ingresa por vulneración de derechos, no por la comisión de delito. Y alrededor del 23% ingresa como jóvenes infractores de ley, imputables e inimputables, ¿no? Y ese 4% que queda ahí al medio ingresan por alguna de las dos razones. O sea, el principal problema que nosotros tenemos con menores de 18 años es vulneración de derechos. Cuando usted mira el universo de personas que están asociadas a infractores de ley, imputables o inimputables, en general sus delitos son de lesiones contra la propiedad, y cuando usted analiza sus delitos más graves, vienen de trayectorias delictuales previas. ¿Y qué otros datos están ahí? Cuando estas personas comienzan sus trayectorias delictuales, comienzan en la comuna donde residen. Entonces, tenemos la información para poder intervenir tempranamente. La respuesta es sí. ¿Cómo lo podemos hacer? A escala local. Se requieren, por lo tanto, una cantidad importante de instituciones y recursos. Eso es probablemente mucho más eficiente que rigidizar el sistema de enjuiciamiento criminal. Y en ese sentido, y con el afán también de poner propuestas sobre la mesa, muchas personas podrían decir, bueno, si el diagnóstico está hecho, ¿por qué no se avanzó en aquello en la administración anterior? Pero además de eso, le quiero agregar otra pregunta que tiene que ver con la reinserción efectiva, el rol del Estado, pero también de los privados. Sí. Dos cosas. La primera, este es un tema sobre el cual vienen avanzando desde distintas administraciones, no solo la administración anterior.
La primera tiene que ver con la reformulación del sistema de reinserción juvenil, Sí. de hecho, que entró en plena vigencia después de su gradualidad en enero del 2026 y que la ley encomienda a que su evaluación tiene que ser sobre la base de evidencia empírica. Entonces estamos haciendo una discusión ahora cuando tenemos que analizar los datos. Pero en segundo lugar, también sabemos que en los casos de intervención temprana, el tema de la adhesión parental es clave, ¿no? Tienden a fracasar esas intervenciones tempranas cuando no existe adhesión parental. Y además, los municipios en esto cumplen un rol esencial. La pregunta es, ¿sabemos quiénes son? ¿Dónde viven? ¿Y cuál es su circuito? La respuesta es sí. Lo que pasa es que requiere una intervención mucho más integrada del Estado. ¿Es más cara en el corto plazo? Sí. Pero desde el punto de vista de cohesión social, Perfecto. es mucho más eficiente. ¿Y un privado cómo podría Ya, aportar? lo que pasa es que con los privados, y eso es un temón, porque nosotros en materia de reinserción, la principal reinserción que se realiza en los establecimientos penitenciarios, tanto para adultos como para jóvenes infractores, están de cargo del Estado. Y las otras actividades de reinserción son, en materia económica, pequeños empresarios que tienen sus talleres en algunas cárceles con muchas dificultades que le impone el Estado. Y enseguida, organizaciones de la sociedad civil y especialmente las iglesias. ¿Quiénes faltan? Falta la mediana y la gran empresa, falta las universidades. Las universidades prácticamente no existen para las políticas de reinserción. Fíjense que nosotros tenemos problemas tan básicos como las prestaciones sanitarias o de salud dentro de la cárcel. ¿Podríamos tratar a los establecimientos penitenciarios como una especie de general de zona para que los médicos pudieran transitar por ahí para efecto de sus becas? La respuesta es sí. Entonces, lo que quiero decir es que en el sistema penitenciario, desde el punto de las prestaciones y de la reinserción, falta mucha sociedad civil allá adentro. No es suficiente el Estado. Las capacidades que tiene el Estado ahí van a ser siempre muy limitadas y no podemos mirar a la reinserción como un acto de caridad. Es una obligación de la sociedad porque al final del día, por convicción o por conveniencia, es la manera que usted tiene de disminuir la reincidencia. Nos queda poco tiempo, pero quisiera preguntarle dos temas. Estamos conversando esta mañana con Luis Cordero, académico y exministro de Seguridad Pública. Usted ha dicho que, por ejemplo, en responsabilidad penal adolescente y en tantos otros temas que están en la discusión, una palabra clave es la evidencia. Sí. ¿Usted cree que el registro de vándalos e incivilidades puede terminar costando más caro a nuestro país, que el remedio termine siendo más caro que la enfermedad? Sí. Y si ve posible inconstitucionalidad en esa medida. A ver, yo en esto me pronuncié sobre los dos puntos. En el primero, que puede ser peor el remedio que la enfermedad, es algo que no solamente he dicho yo, han dicho distinguidos parlamentarios del oficialismo también. Todos los especialistas están de acuerdo que es una mala regla. Y además, desde el punto de vista constitucional, yo creo que tiene varias inconstitucionalidades. La que es más evidente, a todas luces, es que establece un régimen de sanción que es el registro, cuando en verdad son las inhabilidades. El segundo es que impone sanciones de pérdida de la PGU y la Constitución prohíbe explícitamente la pérdida de derechos previsionales. Y lo tercero es que, salvo tres medidas que están esencialmente asociadas a pasaporte, cédula de identidad, a licencia de conducir, sí, son neutrales. Todas las demás están vinculadas a prestaciones públicas. Si uno toma el precedente de escuelas protegidas, es evidente que la mayoría de esas inhabilidades tiene problemas de constitucionalidad como están diseñadas. Que pueda terminar en el TC. Bueno, el gobierno igual ha anunciado cambios en torno a esta medida. Yo creo que el gobierno, mi impresión es que el gobierno es consciente que el proyecto tiene muchos déficits y yo creo que después de la sentencia de escuelas protegidas, lo razonable es esperar que el Ejecutivo hiciera enmiendas bien significativas sobre este proyecto. Quisiera preguntarle lo último, que tiene que ver con la desarticulación de una facción del Tren de Aragua en una serie de detenciones y allanamientos, lo estuvimos informando durante la semana, realizados en la región de la Araucanía, también en la metropolitana, con un rol de coordinación y también estrenándose, al menos en algunos territorios de nuestro país, de la Fiscalía Supraterritorial, un trabajo coordinado. La pregunta para finalizar, Luis, en su experiencia, ¿estamos lejos aún de desarticular por completo el Tren de Aragua o vamos bien encaminados? O sea, Chile ha tenido buenos resultados, es de los países que ha sido más eficaz, no solo en desarticular, sino que en el tiempo. Pero lo primero que hay que tener presente es que este tipo de organizaciones, como funcionan como grandes estructuras empresariales del crimen, tienen capacidades de adaptación muy rápidas y expeditas, porque sus negocios son muy rentables. Y lo segundo, lo que tiende a demostrar
todo lo que hizo ahora la Fiscalía Supraterritorial y lo que había venido haciendo previamente el fiscal Barros, es que no basta simplemente con el sistema de enjuiciamiento criminal. Lo que hacen este tipo de organizaciones es que ocupan estructuras legales lícitas, constituyen empresas en un día, tienen determinado tipo de giros, Ya hay evidencia que han penetrado en la banca. obtienen POS y además ocupan el sistema financiero formal. Creo que el Estado de Chile tiene que fortalecer las etapas de gestión administrativa previa y no simplemente esperar la intervención del Ministerio Público, y yo creo que ese es el principal desafío. ¿Por qué? Esencialmente porque la intervención penal es retrospectiva, es lo que ya ocurrió. Lo que nosotros tenemos que evitar es que siga ocurriendo. Y la manera de hacer eso es ir hacia las estructuras formales que se utilizan lícitamente, empresas, sistema financiero, medios de pago, de modo a hacerlos mucho más estrictas. Y esto incluye, por ejemplo, también involucrar a los municipios con el otorgamiento de patentes municipales. Creo que todavía se puede hacer mucho más, pero ya no depende del Ministerio Público. Yo creo que también tenemos que ir sacándonos de la cabeza que solo con persecución penal vamos a resolver este problema. Le quiero agradecer que haya venido a la mesa de trabajo de CNN Chile, Luis Cordero, exministro de Seguridad Pública, académico de la Universidad de Chile. Que esté muy bien, que tenga un buen día. Muy buen día. Hasta